Buenas tardes para todos, muchas gracias por seguirnos en nuestro podcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es Lyndon Jay, que hace parte del Observatorio de Transición Energética del Externado de Colombia, universidad precisamente donde se toman todos los temas de, de los minerales estratégicos, de cómo esos minerales estratégicos aportan a la transición energética y más que aportar son necesarios en la transición energética. Y precisamente, pues esa es una duda que tiene mucha gente, porque un observatorio de transición energética, pues habla de minerales estratégicos. Entonces, pues ya te voy a dar la palabra para que nos cuentes un poco, pues, sobre ti, sobre el observatorio de transición energética y claramente el tema que nos atañe, que son los minerales, no solamente en Colombia, sino también cómo necesitamos estos minerales para la transición energética en Perú, en Ecuador, en Chile, en el mismo Colombia, en nuestra región de Latinoamérica en general. Entonces, pues buenas tardes, Lyndon. Bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias por la invitación a la universidad. Entonces, pues, adelante. Bueno, muchas gracias Juan, muchas gracias por el espacio, por abrirnos también el micrófono desde la universidad para compartir y conversar un poco sobre estos temas que creo que cada vez más son importantes y relevantes en atención a lo que está pasando en Colombia y el mundo. Y pues me presento, mi nombre es Lyndon Jay, soy abogado de esta casa de estudios, soy coordinador del Observatorio en Transición Energética ya hace varios años, que se creó como una iniciativa precisamente para eso, para pensar en el rol de la transición energética y cómo los diferentes actores podemos articularnos y coadyuvar en la gestión eficiente y, digamos, enviando los mensajes correctos para que desde la política pública, la regulación y el seguimiento a cada uno de esos elementos podamos avanzar de una manera segura y sostenible en la ruta de la transición. En ese sentido, y ya entrando en materia, pues, ¿por qué estamos nosotros estudiando los minerales? Y particularmente quisiera empezar definiendo mucho el concepto de los minerales que estamos estudiando nosotros. Dentro de la doctrina identificamos dos momentos muy importantes para la gestión de los minerales en atención a sus propósitos. Y uno de ellos es el de los minerales críticos y otro es el de los minerales estratégicos. En este momento nosotros nos hemos concentrado en el estudio de los minerales críticos, es decir, aquellos que por sus características físicas, sus propiedades físicas o químicas, nos permiten apalancar desde el punto de vista de innovación y tecnología estrategias como por ejemplo la transición energética. Y hemos dejado un poco atrás ese discurso y ese análisis sobre los minerales estratégicos que corresponden básicamente a esos minerales que se utilizan dentro del contexto de seguridad nacional, bien sea para la utilización en armas, para la construcción de equipos de inteligencia, etcétera, etcétera, que si bien pueden en unos escenarios compartir la categoría de ser críticos y estratégicos, para nuestro caso en puntual nos hemos concentrado en este primer grupo que corresponden a los críticos. Y es ahí donde nos hemos dado cuenta que necesariamente todos los componentes que necesita la transición energética necesitan el apalancamiento y la masificación en la utilización de minerales. Entonces, en ese sentido, hemos visto que la demanda de minerales como por ejemplo el litio a 2040 se espera que suba en un 70%, que minerales como el cobre, como el níquel van a subir aproximadamente 35% en su demanda y toda esa demanda está directamente relacionada y atada a segmentos de la transición energética, bien sea para la producción de baterías eléctricas, vehículos eléctricos, cableado para, digamos, infraestructura energética, paneles solares, construcción de paneles solares o incluso facilidades o turbinas eólicas. Entonces, de por sí, los minerales van a estar presentes dentro de la gestión de la transición y dentro del apalancamiento de la transición energética. Pero claro, claramente son muy relevantes los minerales en la transición energética. Nosotros, por ejemplo, desde ECU Renovables, que hemos apoyado en el Green Power, en la supervisión técnica de obra de parques solares como La Loma y el Paso Solar, que son más de 100 hectáreas de parques solar, de paneles solares instalados, uno claramente ve el uso de los minerales allí. Y no solamente eso, como ingenieros electricistas vemos todos los días la gran cantidad de cobre que se utiliza y de aluminio también, por ejemplo, para la transmisión de energía eléctrica, bueno, sobre todo el cobre. Y en ese sentido, uno dice, claramente es necesaria la minería. Entonces, pues el discurso de la transición energética tiene que ir atado al discurso de la minería, porque realmente necesitamos los minerales para hacer transición energética. Como tú lo dices en los parques solares, pero no solamente para eso. Incluso si no tuviéramos transición energética o si no estuviera un ritmo acelerado, los materiales son estratégicos para poder transmitir y distribuir la energía eléctrica. El cobre es muy importante para las aplicaciones de la energía eléctrica a nivel, digamos, de sistemas
de comunicaciones y de cómputo. Entonces, digamos que definitivamente los materiales juegan un rol muy importante en el sector energético en general y pues por eso, como tú bien lo dices, está muy atado el tema minero al tema de la transición energética. Y en ese sentido, nosotros, pues también preguntando un poco al observatorio que han dado sobre estos minerales críticos y estratégicos, queríamos saber cómo ven ustedes el panorama de manera general, pues en Colombia, pero en la región, ¿cierto? ¿Cómo se ve el panorama minero energético, en particular el minero para este podcast, en Chile, en Perú, cómo se ven esas políticas públicas que se necesitan para que los minerales sigan siendo pues tratados de la manera en que deben ser tratados en nuestros países y pues que realmente los gobiernos reconozcan la importancia de este tipo de actividades para la transición energética. Entonces, pues, si quieres nos cuentas cómo ves un poco a Perú, cómo ves a Ecuador, a Chile, que son otros países, pues, en donde BQ, digamos, tiene presencia y, pues, nos escuchan también. Ok, muy bien. Perfecto. Desde el observatorio que hemos visto, en primer lugar, que nuestra región, por fortuna, es una región muy rica en los minerales de la transición. Es decir, tenemos riqueza en litio, tenemos un triángulo que se llama el Triángulo del Litio que se ubica entre Argentina, Chile y Bolivia, que es donde se espera que estén las mayores reservas de litio de todo el mundo. Tenemos países productores de cobre, en primer y segundo lugar tenemos a Chile, en segundo lugar tenemos a Perú, es decir, tenemos abundancia en recursos, tenemos níquel, tenemos fosfatos, tenemos algunas tierras raras. Brasil también está fortaleciendo mucho la exploración de estas tierras raras. Entonces, en ese sentido, en primer lugar, somos una región muy rica en esos minerales. ¿Qué está pasando desde el punto de vista regulatorio y desde los mensajes de la política pública? Pues que unos y otros se han dado cuenta del potencial y del gran tesoro que implica ser país potencia de la minería y han adoptado prácticas y estándares de calidad que busquen la gestión eficiente de los recursos mineros, pues a partir de, digamos, los mejores criterios de eficiencia y sostenibilidad. Un caso muy claro de eso es lo que está pasando en Chile. Chile ha sido un país que ha apalancado muy rápidamente el desarrollo de lo que es el litio, de lo que es el cobre, y ha consolidado una industria minera muy sólida en la que, digamos, los mensajes desde los diferentes niveles de gobierno han estado encadenados hacia la masificación, el fortalecimiento y la sostenibilidad dentro del sector. Países como Perú ya han identificado, por ejemplo, y han hecho avances muy importantes en materia de cobre. Sin embargo, se espera que implementen en atención a la demanda, se espera que la demanda de cobre se triplique en los próximos 5 o 6 años, es decir, a 2040 tengamos 3 veces más demanda de cobre. En ese sentido, tendríamos también unos mensajes de la política pública que están apalancando esas necesidades que se tienen que suplir en la ruta de la transición. Hay otros segmentos y otras jurisdicciones en las cuales más bien hemos sido muy prudentes en la gestión de los recursos mineros. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a Bolivia, por ejemplo, hay unos esfuerzos muy interesantes de nacionalizar todo el litio, es decir, de realizar ejercicios para que desde la adopción de la política pública se tenga un manejo nacional, la titularidad del litio sea propiamente local y eso ha hecho que más o menos tengamos unos frenos y unos reprocesos en la gestión de la extracción del litio, es decir, no han iniciado etapas de explotación y por tal estamos a la espera de ver cómo las decisiones desde la política pública van a apalancar, acelerar o desacelerar la toma de decisiones en materia de minería en esas jurisdicciones. El caso colombiano pues es muy claro, nosotros estamos ahorita con unos potenciales muy interesantes también en materia de cobre, níquel, etcétera. Sin embargo, pues las dinámicas particulares de lo que y los mensajes y los conflictos que estamos teniendo desde el punto de vista ambiental y social hacen que repensemos un poco y tengamos que parar y tener, digamos, un análisis mucho más detallado de cuáles pueden ser esos escenarios para garantizar, digamos, todas las condiciones favorables para el desarrollo de la actividad en el territorio. Entonces las comunidades también deberían entender la importancia de la minería en la transición energética y esa es una de las funciones de, pues, de estos podcasts que hacemos, más que informar y desde la academia contar un poco el vínculo que tiene la transición energética con la minería bien hecha, la minería que hace, la minería a gran escala, por ejemplo, es una minería que es responsable, normalmente una minera grande pues tiene unas obligaciones importantes en cuanto a su plan de manejo ambiental, en cuanto a cómo encuentra el espacio donde hace su minería y cómo lo devuelve en el territorio. Entonces digamos que ese tipo de minería
se da uno cuenta en la vida cotidiana de trabajo que es una minería que realmente es muy responsable. Y en ese sentido, pues, ¿cómo ves tú el tema de la minería en Colombia, de las empresas que actualmente están trabajando en el país y pues en general el sector minero colombiano? Eh, lo primero que hay que mencionar es que no solamente las comunidades deberían de pensar en el rol de la minería, sino todos los ciudadanos. Es decir, no hay ningún elemento que tengamos en nuestro alrededor que no tenga un componente, un mineral o algo que haya sido extraído del subsuelo. Y esa es una realidad que todos deberíamos de entender. Las dinámicas de nuestra vida hoy en día, o solamente pensemos, por ejemplo, cuántos minerales hay en nuestro dispositivo móvil. Entonces, tener esas posiciones radicales y esos mensajes contradictorios pueden de una u otra forma desestimar actividades que son legítimas siempre y cuando cumplan los estándares de calidad. Y en ese sentido, la minería, pues como tú muy bien lo sabes, las empresas del sector lo saben, es una actividad altamente regulada, con normas y estándares de la más alta calidad, y que si se hace bien, pues no debería tener ningún impacto significativo frente ni a la vida de las comunidades que están en el entorno, ni en el entorno mismo desde el punto de vista ecosistémico en el cual se desarrolla. Una minería bien hecha, responsable, con todos los estándares, nunca va a ser un escenario en el que tenemos la catástrofe que hemos visto, por ejemplo, en el río Atrato, en diferentes partes en los que los ecosistemas han sido completamente devastados a partir de actividades ilegales e ilícitas que no corresponden a la actividad minera. Es lo primero que hay que agregar. Y en ese sentido, creo que es muy importante ir enviando los mensajes pertinentes desde los diferentes roles en los que estemos, bien sea desde el gobierno, las empresas, las academias. Tenemos que llevar un lenguaje en común que permita que el ciudadano de a pie entienda cuál es el alcance de la minería y cómo desde una minería bien hecha y los estándares que hemos propuesto, sí se pueden materializar los proyectos que garanticen, entre otras cosas, la transición energética y el desarrollo de las industrias en el país. Y en ese sentido, digamos que cuando uno hace los análisis de mercados en Latinoamérica, en la región, uno ve el gran aporte en el PIB que tiene la minería en Perú y en Chile, por ejemplo, pero ve que en Colombia, por ejemplo, el cobre es un mineral que no tiene esos aportes, a pesar que tiene un potencial importante sin explotar. Entonces, la pregunta puntual es cuál es el vector regulatorio que falta en el país y teniendo en cuenta pues esa regulación comparada que hay en Chile y en Perú para que nosotros podamos llegar en algún momento a tener esos desarrollos importantes en minería, por ejemplo, de cobre, ¿cierto? Okay. Muy bien. Entonces, vamos por partes. Primero, yo siento que los instrumentos normativos existen, es decir, incluso los instrumentos de política pública reconocen el rol de la minería en los diferentes escenarios del desarrollo nacional. Entonces, si nos vamos a ejemplos claros, la hoja de ruta de la transición energética, por ejemplo, reconoce la importancia de todos los sectores económicos, incluyendo la importancia de la minería en la ruta de la transición. Y hemos tenido muchos anuncios, nos han dicho ya en varias oportunidades, vamos a reformular el código de minas, es un código que ya es obsoleto, necesitamos adecuarlo a la realidad del país y vincular a todos los actores que están dentro de la cadena de valor para poder aterrizarlo a las necesidades puntuales de la minería nacional. Sin embargo, esos mensajes que están en la política pública muchas veces van a ser contradictorios con lo que está pasando en las agendas de gobierno. Y eso, por supuesto, desde la visión del observatorio ha generado algunos escenarios, o digamos lo muy claro, escenarios de inseguridad jurídica. Y es ahí donde la inseguridad jurídica y la falta de esos elementos, digamos, de buenas prácticas, hacen que se desvíe la inversión y naturalmente nosotros, si bien tenemos mensajes confusos en torno a este tema, también no tengamos el apalancamiento suficiente para poder avanzar, digamos, en el desarrollo del cobre puntualmente, que es el caso que tú nos has puesto. Entonces, yo creo que en ese sentido es muy importante desde ya tener una, digamos, posición unificada y coherente desde todos los diferentes niveles para garantizar que aquellos que pueden hacer la minería responsable no sientan ni perciban el riesgo jurisdiccional y nacional y político que hay alrededor de la minería en este momento y asimismo llegar, digamos, desde el punto de vista académico, mucha pedagogía a las comunidades para que entiendan cuál es su rol y también dimensionen la importancia de hacer una minería bien hecha en la que ellos también sean partícipes y no solamente testigos de lo que está pasando en el territorio. Ahí me queda una gran duda o una pregunta que me surge precisamente acá en el externado.
y es qué hacer con el código minero, para que sea un instrumento que llegue más a todos los actores de la minería en Colombia, por ejemplo. Ok, muy bien. Entonces, en primer lugar, yo creo que el código tiene una gran dispersión normativa. Entonces, tenemos el código, pero ese código han, digamos, decisiones de diferente naturaleza, actos administrativos, decretos, resoluciones, decisiones jurisprudenciales, incluso, todas han intervenido el alcance de lo que es ese código para el país y lo que representa para la actividad. En ese sentido, creo que es muy importante sentarnos a repensar el código de manera que no solamente incluya esos segmentos que se quedaron por fuera del gran código en su momento, sino que también reúna elementos desde el punto de vista técnico que garanticen que esos principios generales que están dispersos dentro de la normatividad se aterricen ahí y se integren desde una visión y una construcción colectiva, es decir, que interrelacionemos a los diferentes actores, no solamente desde una perspectiva de centro a periferia, sino también lo que está pasando en los territorios se refleje dentro del documento y que sea una norma que tenga la legitimidad y la participación democrática suficiente para que cuando se expida el gran grueso del país minero lo reciba, lo aplique y sepa cuáles son, digamos, las pautas de comportamiento que rigen esa norma que es la base para toda la actividad. Entonces, pues seguridad jurídica definitivamente para que las empresas que normalmente son externas o de otros países puedan tener la tranquilidad de hacer sus inversiones en el país, sería uno de los puntos más relevantes, digamos, a manera de conclusión. Otro tema, que haya un código minero que sea transversal y pues para eso tiene que ser conversado con los actores, incluso hasta en el territorio. Y pues que definitivamente los minerales estratégicos son necesarios para la transición energética. Y pues con eso serían como tres conclusiones. No sé si tú quieras agregar alguna adicional. No, pues mensaje final, yo siento que la transición energética y los minerales críticos dentro de la transición energética es una oportunidad de oro para la región. Y no solamente como proveedor de materias primas, que es el rol que históricamente hemos tenido, creo que es una oportunidad para desarrollar la innovación, la ciencia, tecnificar a nuestras comunidades y empoderar a nuestros trabajadores para que sepan cuáles pueden ser nuevos roles en la ruta de la gestión de la transición y en el procesamiento de esos minerales, que no sigamos en la tendencia que tenemos hoy de que todos los minerales los extraen, se procesan en China, nos devuelven productos finales a un mayor costo, sino que por el contrario nosotros tengamos la capacidad de ver el potencial de esos minerales y aterrizarlos y apalancar nuestros aparatos productivos de manera que logremos también obtener algún valor agregado en esa ruta de la transición. Creo que es una oportunidad muy valiosa para todos, tenemos cómo hacerlo, tenemos los elementos desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental, desde el punto de vista técnico, y desde el punto de vista económico, entonces solo falta afinar algunos detalles para que América Latina sea la potencia mundial de la minería en la ruta de la transición. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias.